Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Conversatorio 234 con un invitadazo, un gran profesional, un gran amigo, excelente abogado, pero lleno, bueno, obviamente, licenciado en Derecho, maestro en Derecho Penal, estudios de posgrado de la Auditoría Legal Empresarial, estudios, fíjense, en posgrado de Matemáticas Financieras. Siendo abogado, de veras, reconozco ese esfuerzo, estudios de posgrado en Derecho Penal Acusatorio, y bueno, pues comanda obviamente su propia firma, la cual fundó Martínez Vargas y compañía desde 1986 a la fecha, y todos lo hemos conocido con esa gran empatía, esa forma de comunicar las noticias dentro de todo este ámbito, por supuesto, legal. Y bueno, fundó el canal y programa Il Consiglieri en YouTube, que es una plataforma, es un canal que todos acudimos y que él permanentemente está presente, obviamente platicando de todos estos temas de interés, sobre todo en el ámbito legal, empresarial, laboral, de seguridad social. Yo tenía mucho entusiasmo en invitar a mi querido amigo Jorge, y me llamó mucho la atención este título que le dio este conversatorio. Se fue este tema, estos principios, porque pues obviamente proporcionalidad, este principio que ya nos explicará él, pero bueno, muy coloquialmente, pues se refiere a todos los sujetos pasivos de esta relación jurídico-tributaria que deben de contribuir al gasto público en función de la capacidad contributiva, debiendo obviamente aportar una parte adecuada, así lo podríamos llamar, de los ingresos, utilidades, rendimientos. Es decir, esa riqueza grabada, esa manifestación, ese incremento patrimonial que coloquialmente lo vemos, y esta equidad, este principio que nos lo va a explicar perfectamente bien mi maestro Jorge Martínez, que está aquí presente, en donde obviamente se encuentra esta igualdad ante la ley tributaria, tratando igual a los iguales. Por supuesto, así lo estoy de alguna manera tratando de contextualizar. Y en el ámbito jurisprudencial, si pudiéramos decir que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia sí ha establecido, con base en este principio, que los contribuyentes de un impuesto que se encuentren en una misma hipótesis de causación, bueno, pues deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que pudiera regularlos, lo que implica que cualquier disposición tributaria debe tratar de manera igual a quienes se encuentren en esa misma situación. Y ese es de alguna manera el precedente jurisprudencial. Pero ¿quién mejor que mi querido maestro que está aquí con nosotros, Jorge Martínez Vargas, que nos explique? Me encanta porque se nos olvida de alguna otra manera el origen, de dónde vienen todos estos temas, por supuesto, y pudiéramos hablar también de generalidad, de obligatoriedad, pero hoy, a ver, mi querido maestro, mi querido amigo Jorge, me encanta el título. Vamos a tocar base, vámonos al origen, de dónde estamos parados. Me parece y bueno, pues explícanos. A ver, vamos a tomar nota, yo me incluyo, porque me encanta el título de este conversatorio. Así que bienvenido aquí a tu casa. No necesitas grandes presentaciones, y yo simplemente agradecerte, reconocerte y aprenderte, mi querido Jorge, en este conversatorio 234. Bienvenido, mi querido amigo. A ver, vámonos al origen de estos temas tan importantes y en este entorno tan importante que hemos estado, que vamos a pasar, que hemos estado viviendo, de este nuevo orden judicial de alguna otra manera. Así que platícanos. Bienvenido.
el maestro Jorge Martín está aquí con nosotros. Gracias, mi querido Jorge, bienvenido. Gracias, muy amable, don Carlitos, muy gentil con tus palabras, muy amable por la invitación. Y es un gusto estar aquí en esta entidad. Tuve el gusto de conocer a don Carlos Orozco Mayor en Coparmex. Tuve oportunidad de tratarlo. Entonces son recuerdos muy importantes para nosotros. ¿Qué pasa con la equidad y proporcionalidad? Nosotros hemos visto históricamente en México cómo ha ido sufriendo una serie de encontronazos el Poder Judicial al tratar de definir de una u otra manera lo que es la equidad y proporcionalidad. Nosotros nos vamos a las bases históricas y encontramos nosotros diversos antecedentes en donde podemos hablar de Grecia, podemos hablar de Roma, en los cuales solamente se refieren al tema de la equidad desde un punto de vista procesal, es decir, juicios normales, nada que ver con los tributos. Sin embargo, también si analizamos el tema tributario históricamente, vamos a encontrar que los tributos son precisamente los que origen el fermento y los movimientos y las alzadas que tenía la gente popular en ese sentido. Ante esta cuestión fundamental que nosotros encontramos, de que en muchas ocasiones es arbitrario el cobro, no se quiere pagar, no se tiene una educación y nosotros hemos promovido desde hace muchísimo tiempo que en las escuelas se establezca la educación fiscal, es decir, como algo obligatorio de que la gente tiene que aportar. Por ahí tenemos un libro que escribimos en el 90 en donde mencionamos la necesidad de ello, porque en muchas ocasiones, inclusive por lo que hace a los progenitores, hay quienes los dejan a la deriva. No se diga el tema marital, el tema de la paternidad, todos esos temas. Si nosotros nos acostumbramos a aportar, no va a ser pesado cumplir con las obligaciones. Sin embargo, también viene la contraparte en contra de las mismas autoridades. ¿Por qué? Porque si yo estoy pagando, quiero saber en qué se está gastando. Y ahí es donde tenemos una opacidad absoluta por parte en muchas ocasiones de la mayoría de la población. Nada más nos dijeron en qué gastaron, pero no tenemos algo palpable para poder decir y confirmar si estamos o no de acuerdo. Entonces, históricamente se ha presentado esa discrepancia por parte de quien tiene que pagar y por parte de quien lo tiene que exigir. Tan agravante ha sido la historia tributaria que nosotros podemos ver cómo en Roma nacen unas famosas sociedades para cobrar los tributos. Se llaman societas vectigalis, las cuales se componían y se fundaban para establecer el cobro de las contribuciones, pero porque primeramente ellos habían pagado al gobierno, a la autoridad, esas contribuciones. Entonces, ¿cuál era su ganancia? La diferencia entre lo que pagaban por los tributos contra lo que recaudaban a través de la aplicación, obviamente, de lo que ahora conocemos como facultad económico coactiva, generando con ello, imaginen ustedes, todo tipo de atrocidades en el cobro que se hacía de manera inclusive violenta y obviamente autorizado por la misma autoridad. La evolución de los tiempos nos trae a México. México que en realidad, si nosotros vemos la historia, no pierde con los españoles, pierde precisamente con los pueblos dominados por los aztecas en función de que de dejar de tener ese yugo, ese peso de exigencias, de tributos que tenían en un momento determinado. Aquí, por ejemplo, también podemos mencionar que también los aztecas tenían un sentido social muy importante a pesar de sus dominios que tenían sobre otras entidades, vamos a llamarles sociales, porque también en caso de necesidad los aztecas asistían también a los pueblos dominados. Entonces son cuestiones muy interesantes que podemos nosotros evaluar. Legalmente, México, Nueva España, tenemos nosotros como precedente natural que para exigir y promover la simpatía popular siempre es importante tocar el tema tributario, que se deje de pagar, que no se haga esto, que no se haga lo otro. La mejor muestra y más clara la tenemos con Estados Unidos, que si no es por Francia, pues no logran independizarse, ¿verdad? Pero pues es el reclamo mayor, el cobro excesivo de contribuciones que había que mandar a Inglaterra
y eso genera obviamente el movimiento independentista de Estados Unidos, las famosas 13 colonias. En México tenemos una constitución que es la de Cádiz, en donde por primera ocasión se incrusta una palabra muy interesante. Se incrusta la palabra proporción. ¿Por qué? Porque dentro de las obligaciones de todos los españoles, como lo marca esa constitución, se señala que va a ser una aportación en proporción a los saberes. La equidad ahí en ese sentido no se encuentra, simplemente se habla de la proporción de los saberes. Y si nosotros también nos vamos a la cuestión histórica, vemos que en realidad todos los conceptos tributarios iban abocados a cuestiones indirectas, es decir, reales, nada de personas. Simplemente la riqueza que, como decía Carlitos, cuánto estoy creciendo y demás, sobre eso yo te cobro con un tanteómetro. Al final de cuentas era lo que les aplica. Viene la evolución, viene el tema de los movimientos armados, vienen diversas disposiciones constitucionales y es hasta 1857 en donde en la Constitución, en el artículo 31, fracción tercera de esa Constitución, ahora sí se señala que es obligación de los mexicanos aportar para la federación, para las entidades y municipios en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Nunca se ha definido como un concepto jurídico en la ley mexicana qué es equidad y qué es proporcionalidad. Tenemos múltiples interpretaciones de la Corte en ese sentido para tratar de abordarlos. Sin embargo, una definición exclusivamente para tales conceptos no la hay. Y sin embargo, sí hay dos interpretaciones muy contradictorias. La primera de ellas es que dice que no deben de contemplar esos conceptos, es decir, dice que las leyes dispondrán cómo son equitativas y cómo son proporcionales. Y con la evolución jurídica que hemos tenido a la fecha, se ha logrado incrustar inclusive esa evolución para lograr que esos conceptos se consideren como garantías individuales. Recordemos que los derechos humanos vienen hasta después. Entonces, cuando se van integrando, por principio de cuentas, tan abocada estaba la Corte a no aceptar su competencia en los años 1800, en donde un ministro muy brillante, y que recomiendo una obra que es fundamental, que son los votos de Vallarta, señala que no es posible poder llevar a cabo una defensa de las contribuciones que se establezcan porque la Corte es incompetente para ello, es decir, rehúsa su competencia. Esta situación se obedece a dos cuestiones. Si te están cobrando de más, dice Vallarta, es culpa tuya. ¿Por qué? Porque tus legisladores establecieron así la normatividad. Entonces necesitas hacer dos cosas, o rebelarte, o cuando venga el periodo nuevo de elecciones, vas a tener que cambiar de elecciones a Las los urnas. famosos elegidos para poder llevar a cabo ese cambio que tú quieres. Pero mientras ya hubo una sangría, ¿verdad? Al final de cuentas. Este criterio de Vallarta, tan conservador, se mantiene hasta los años 1940, en donde hay dos tesis muy importantes. Una de Bartlett, un ministro Bartlett, casualmente Manuel Bartlett, y otra de un ministro Carreño. En una de ellas se acepta la competencia para revisar el tema tributario, porque se menciona que si no se acepta la cuestión de revisar el tema tributario, no se está más que negando el derecho del particular de poder impugnar cualquier norma. Si ya la ley de amparo establece que podemos pelear las normas, no hace una exclusión a la materia fiscal. Entonces, ese es algo muy importante que se logra con la evolución. Y otra más importante, aunque no tiene desde mi personalísimo punto de vista que ver con equidad y proporcionalidad, es el reconocer una contradicción en la misma ley y por eso se otorga el amparo. Entonces dice que tiene que ser equitativo y proporcional porque hay una contradicción en la norma. Cuando se trata de gravar en una forma especial a determinados contribuyentes y más adelante en esa norma combatida
se demuestra que está contradiciéndose a sí misma. Ante esta tesitura, ¿qué nosotros seguimos encontrando? Ha seguido incluyendo la impugnación, por ejemplo, impuestos sobre nóminas, cuando empezó a nacer a nivel nacional, la Corte dijo, no, es constitucional, no hay ningún problema, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, estados como Chihuahua, que lo establecieron, que nosotros decíamos, es que es una contribución al gasto que está haciendo el patrón. Entonces también esa es otra parte fundamental, la fuente de la tributación. Recordemos que se compone por objeto, sujeto, base, tasa o tarifa. Entonces, ¿qué voy a grabar? ¿A dónde voy a llegar? ¿Qué voy a hacer yo como gobierno? Tenemos contribuciones completamente arbitrarias si nos vamos a la historia y vamos aquí a poner en apuros a Carlitos porque había una contribución por tener barba, una contribución, si yo me quería casar, tenía que pasar mi futura esposa o novia, mejor dicho, mi novia que va a ser mi esposa, tenía que pasar con el señor feudal primero, el famoso derecho de pernada, para verificar que fuera efectivamente inocente. Entonces llegamos a esas arbitrariedades tan graves en un momento dado por las visceralidades que se pueden establecer en las contribuciones. Esa evolución que ha permitido que cada vez se incurra en una mayor posibilidad de llevar a cabo la impugnación de normas que nosotros podemos considerar que son violatorias de esos dos conceptos. E insisto, es parte fundamental que no olvidemos que se han considerado como garantías individuales. Y sin embargo, pues vemos las distintas, vamos a llamarle versiones que ha emitido la Corte en sus distintas épocas y encontramos que en muchas ocasiones lo que corresponde a proporcionalidad se refiere al impacto de la tributación en la norma que se está combatiendo. Así de simple. Y habla de que la proporcionalidad se ve muy clara en todo lo que se refiere a tarifas, porque ahí se ve la cuestión de la progresión. Ustedes podrán encontrar por ahí algún comentario en materia de predial, en donde los renglones de predial a veces son de 1 peso o de 1 centavo para cambiar a un impuesto más costoso. La Corte ya lo ha resuelto también en el tema de decir, oye, es que es incongruente que por un rengloncito yo tenga que pagar más por unas cantidades mínimas de dinero. Tenemos otras cuestiones también muy importantes, impuestos sobre la renta, cuando por ahí en los años 90 se le incluyó el pago a las personas físicas con una tasa adicional, es decir, estaba la tasa contemplada en la ley y se pone una tasa complementaria. Al impugnarla, la Corte llegó a reconocer que efectivamente era una sobretasa para todos los contribuyentes en impuestos sobre la renta. Se ganó, se obtuvo jurisprudencia y demás. Tenemos casos muy tristes, casos muy tristes. Yo recuerdo por ahí de los 80s el tema del famoso asunto de la luz, en cuanto a se manejaba que la contribución, el costo que tenía que hacer la Comisión Federal de Electricidad se encontraba en los transitorios de la ley. Y al ser un ingreso público, obviamente que está generándose a través de la facultad tributaria del Estado. Al momento que se hace la impugnación, precisamente por esa violación que se consideraba en ese tiempo, se maneja con que no porque esté en una parte adicional, pero dentro de la misma norma que son los artículos transitorios, ya por eso había una violación. Entonces nosotros encontramos en muchas ocasiones que la misma Corte en sus criterios jurídicos busca cómo no dar la razón al particular, no tanto discutir si la tiene o no, que son cosas diferentes. Entonces aquí le buscan más que nada cómo no dar. Si nosotros vamos en época más reciente, encontramos la impugnación a la ley del impuesto sobre la renta, la famosa deducción del 4753, en donde al impugnarla en varias sentencias de los juzgados de distrito se manejaba el que efectivamente era inconstitucional, ¿verdad? Completamente claro. Sin embargo, al ir a la Corte, llegamos con que se crea inclusive una jurisprudencia de que era válida esta situación. Entonces ahí encontramos que más que nada en muchas ocasiones hay decisiones de carácter político, porque también Vallarta y otros autores mencionan
un detalle muy importante. Si el Poder Judicial le pega al fisco, se está pateando él solo. ¿Por qué? Por el presupuesto. Al momento que yo le pego al presupuesto y hay menos recaudación, yo también me veo en una orilla muy delicada de que me restrinjan el presupuesto. Históricamente, nosotros tenemos antecedentes jurídicos que inclusive ustedes los pueden consultar en el devenir de la página de la Corte, que está muy completa, a la fecha, quién sabe más adelante, pero encontramos que cuando la Corte empieza a otorgar amparos en materia tributaria, al siguiente ejercicio le pasan a cuchillo con el presupuesto. Eso es histórico, no es nuevo. Ah, no me quisiste ayudar, entonces viene el cuchillo. Así tenemos nosotros que los famosos juzgados en un momento determinado, llamados itinerantes, que dicen, oye, es el juzgado 25, 26, no, es itinerante. O los juzgados auxiliares o tribunales auxiliares. ¿Por qué? Porque tienen que armar el Poder Judicial cómo poder desahogar el cúmulo de trabajo que tiene, la saturación que hay en un momento dado. Y ante esta cuestión, obviamente, de recorte presupuestario, pues tienen que echar maromas para poder cumplir con todos los compromisos. No los estoy poniendo como héroes, los estoy poniendo como una cuestión fría presupuestaria. Ya que si habláramos de presupuesto, también tenemos otro problema. El presupuesto es una situación completamente, vamos a llamarle idealista, porque al final de cuentas a nadie le consta cuánto se gastó ni cuánto se recaudó. ¿Por qué? Porque hay contribuyentes que entran y contribuyentes que salen. Entonces podríamos llegar, y por ahí hemos planteado nosotros el tema de la inexistencia del delito fiscal. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente me tienes que demostrar en qué parte del presupuesto del gasto público incumplí. La norma como tal tiene una uniformidad, es decir, la norma dice todos los que vengan de verde tienen que pagar contribución, pero no dice hasta dónde va a llegar ese verde. Entonces yo le llamo uniformidad. Nos cobran por la uniformidad de la ley, no para cubrir el gasto público. El gobierno no tiene por qué tener superávit. Sin embargo, si hemos seguido esa situación, vamos a encontrar que en muchas ocasiones ha habido superávit en el gobierno. ¿Por qué? Simplemente los ingresos petroleros. Calculé que era $20 y se fue a 35, 40. Bueno, pues hay un superávit por ahí, ¿no? Entonces vamos a ver nosotros que en realidad el tema de equidad lo encontramos nada más a partir de 1857 en la Constitución, una interpretación muy controversial por parte de los ministros en su momento, y que empieza una aplicación, yo diría por ahí de los 80s, 90s, ya de una manera más concreta, más clara. Sin embargo, insistimos, la presión presupuestaria hacendaria sí le pega bastante a las decisiones que pudiera tener la Corte. A manera de ejemplo, tenemos nosotros las facultades que se le dan al Seguro Social y al Infonavit para que, como entidades ajenas completamente a una secretaría, puedan cobrar sus contribuciones de manera directa. Igual hay otra controversia con el tema del mismo SAT como existencia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una entidad autónoma y no debería de tener unas facultades. Es una controversia. Todo ello nos lleva a generar, en muchas ocasiones, a confundir qué es equidad, qué es proporcionalidad, contra cuáles son los requisitos de una norma en general. ¿Por qué? Porque recordemos, hay contradicción en la ley, en sí misma está fallada, tiene errores. Pero si es en materia tributaria, podemos alegar equidad y proporcionalidad. La equidad, al final de cuentas, nos permite moldear, y ya por ahí hay una definición griega, que es la famosa regla de Lesbos, en donde, siendo la misma regla para todos, es decir, la equidad general igual a los iguales, permitía atemperar en un momento dado las situaciones particulares. Y eso lo podemos ver en las deducciones. Actualmente tenemos un tope de deducciones. Ahí tenemos nosotros la regla completa. Pero yo tengo estas deducciones sin llegar al tope. Bueno, pues ahí tenemos nosotros la equidad, la situación particular que tengo yo al derecho de mis deducciones, aún sin llegar al tope. Entonces ahí son cuestiones muy interesantes, muy importantes,
en donde nosotros podemos ver que la aplicación de manera subjetiva nos permite atemperar la ley, es decir, ponderarla para que sea beneficiosa dentro de la misma norma al particular. Y por contra, lo que es proporcional es que el Estado debe de medir el impacto real de dónde está generándose la fuente o la base gravable. Un ejemplo de ello lo tenemos muy claro con las cuestiones pecaminosas, vamos a llamarlas así, lo que es el tabaco, lo que es el alcohol, en donde las contribuciones ahí son altas en función de qué, de la cuestión social. Hay que cuidar el tema social. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cómo la ven? ¿Cómo Este, vamos es, hasta ahorita? este principio, Jorge, me llama la atención, me interesa mucho este principio de vinculación al gasto público. Si tratamos de definir el concepto de gasto público que comentas, tendríamos que hablar de un sentido social y un alcance de interés colectivo, ¿no? ¿Es correcto? Y por cuanto el importe de las contribuciones que estamos recaudando, pues se supone que se debería de destinar a satisfacer las necesidades colectivas o sociales o a los servicios públicos, ¿no? Así lo entiendo. O sea, el concepto material del gasto público, sí, crees tú, sí, bueno, no destina, me parece, de la recaudación que el Estado debe garantizar en beneficio de la colectividad, si hablamos de eso. Exactamente. Aquí inclusive la Corte se ha pronunciado en ese sentido, en que el tema del presupuesto debe de ser el gasto público, el tope, Ajá, ajá, fundamentalmente. Ahora bien, si nosotros no tenemos la posibilidad de ser policías del destino de los ingresos públicos, eso. Ujú. ahí es donde viene todo tipo de arbitrariedades y fallas. ¿Por qué? Asignaciones directas, sin licitaciones, etcétera, etcétera. Están bien los sobreprecios en un momento determinado. En alguna ocasión yo puedo manejar una anécdota, no digo en dónde porque no quiero que sepan que fue en una entidad pública. Nos decían, oye, con una regla yo sé cuántas hojas mide cada paquete. Y era real, ¿eh? Con una regla exactamente. Sin embargo, a la persona que medía la quitaron. ¿Por qué? Porque los paquetes de hojas ya iban con no la misma cantidad. Es decir, si eran 500, iban 420, 430, todo ese tipo de cuestiones, mientras no haya una supervisión, al igual que en las empresas, el famoso control interno, va a seguir habiendo ese dispendio. Tenemos nosotros una serie de gastos. Es absurdo que me hagan un presupuesto de algo y después resulten con que hay que gastar más y más y más. En una remodelación, en una casa, si alguien dice, bueno, yo quiero aquí un florero y te va a costar 1,000 pesos, bueno, pues vas a hacer lo que te anticiparon más 1,000 pesos. Pero si después te dicen que ese florero no tiene que ser con estas características, ya no fue de 1,000 pesos, ya fue de más. Pero en el caso del gasto público, que es el tope de los ingresos como debe de ser, por eso hablo de que en muchas ocasiones es una cuestión ilusoria hablar de la ley de ingresos, la ley de egresos. ¿Por qué? Porque, repito, ¿cuántos contribuyentes ingresan y cuántos contribuyentes se bajan para poder establecer? Entonces, sobre eso nos vamos a unas simples estimativas de, en función de los precedentes de lo que tenga yo recaudado, sea una cuestión real o sea una cuestión manipulada. Vamos a hablar claro. Cualquier contribuyente, mi Jorge, podría revisar en, en qué rubro se destinó el gasto público. Cualquier contribuyente debería de revisar todos los rubros con cuidado. Tenemos nosotros que ver las situaciones tan alarmantes en un momento determinado, cuando hablamos, por ejemplo, de la auditoría de la Federación, en donde vienen las observaciones, que pueden estar aclarables o no. Ese es otro tema. La cuestión es, ya dijeron y levantaron la mano a que hay algún foul en determinado gasto, en determinado presupuesto de tal o cual dependencia pública, y entonces vamos a darle seguimiento para ver hasta dónde se llega. Sin embargo, nosotros vemos la noticia y no hacemos nada. Así Simple, es. sencillamente se queda ahí la nota, pasó, no pasó, le echan tierra, pasa el olvido, vamos. Hasta ahí es donde nosotros como contribuyentes
estamos aportando de mala gana. Sí, ¿Sí? Yo te pongo poner el ejemplo de la caseta a Toluca en un momento dado. Si recuerdan ustedes, llegó a ser la más cara del país por el tamaño del recorrido. ¿Qué es lo que pasó con la gente? En lugar de protestar o algo, simplemente dejó de usarla. ¿Qué es lo que entendió la empresa que estaba ahí concesionaria? Pues tuvo que bajarla a un precio más razonable. Pero esa es la cuestión, o sea, el mexicano está acostumbrado, y por eso mencionaba el tema educativo, a no revisar las cuentas. Simple, sencillamente, van a ser 20 pesos, bueno, pues ahí están los 20 pesos. Ahí tenemos también una participación muy importante, y lo digo con todo respeto a mis amigos contadores en general, de quién es un contador contra quién es un pagador de impuestos o de contribuciones. Llegó y hay que pagar y punto. Cuando en realidad, si bien la planeación, a mi juicio, en 2014 se acaba con las reformas que hubo, y más ahorita con todas las reformas que hay en materia de lavado de dinero y todo ese tipo de cuestiones, para mayor transparencia económica, necesitamos a alguien especializado. Ya no solamente necesitamos un pagador de impuestos. Y la otra es acogernos a las propuestas que nos hace el gobierno de que debes de pagar tanto y punto, ¿verdad? Sea bien o sea mal, no sé, pero es lo que dijo el gobierno y pues para no tener broncas, yo pago. Así de sencillo. Entonces, al abandonar nosotros lo que es el presupuesto del gasto público, el que nosotros no estemos verificando, como dice la Constitución, qué se gastó en el municipio, qué se gastó en el estado y qué se gastó en la federación, tenemos un problema enorme, enorme, y eso es algo que nosotros históricamente hemos abandonado en ese derecho para poder manejar la oportunidad de reclamarle a la autoridad. Y no simple y sencillamente que vengan las aplanadoras legislativas a decir se le pone palomita. A manera de ejemplo, por ahí nos comentaban, ¿te has dado cuenta que en el último año de cada ejercicio de gobierno, ya sea municipal, ya sea gubernatura, ya sea federal, se portan bien? ¿Por qué? Porque al momento que llega el siguiente gobierno, lo que claro. revisa es el último año. Y esa es una estrategia conocidísima. Entonces, ¿dónde está el truco? ¿Dónde quedó la bolita? En los otros anteriores. Entonces, como el último estuvo bien, palomita, y el que sigue, ¿no? Entonces, desde ahí estamos mal. Tenemos una cuestión por ahí de un amigo de más abajo del mundo, de aquí de América, en donde el delito de corrupción es imprescriptible y es un delito que da muchos resultados. Pero es al igual que la pena de muerte. ¿Van a ser justos por pecadores o todos son pecadores, ¿no? Y las consignas, recordemos nosotros que es algo sumamente grave y delicado, la consigna. Eso de inventar delitos, eso de generar cuestiones delicadas en contra de alguien en particular, hasta relegarlo y hacerlo tronar, ¿no? Este es algo muy, muy delicado y nosotros propusimos este tema precisamente porque hemos visto que hay ya los ministros futuros de la Corte que hablan de estos dos temas, la equidad y la proporcionalidad. ¿A qué se refieren? Básicamente a que las leyes son intocables para efectos del Poder Judicial que va a entrar. Ese es algo alarmante y preocupante. ¿Por qué? Si está bien la norma, si está bien equilibrada, si está bien estructurada, bueno, pues vamos a tener que aplicarla. Pero si tiene contradicciones, si tiene ambigüedades, si tiene lo que llamamos lagunas y demás, ¿cómo le vamos a hacer? Querer impugnarle y vamos a regresar a la época de Vallarta, ¿no? No es competente la Corte. Y si abundamos en que se ha estado manejando que va a haber deliberaciones públicas en lugares públicos, pues lo único que se está haciendo es incrementar la posibilidad del escarnio popular, es decir, Pedro Pérez es el malo, vámonos contra Pedro Pérez. Y si Pedro Pérez a lo mejor no me agrada, pero no es malo, como la mayoría dijo que es malo, pues hay que echarle entonces toda la caballería a Pedro Pérez. Ese es el punto delicado, esa es la parte delicada, van a andar como tipo Santa Inquisición, ¿no? En donde nosotros vamos a tener que portarnos cuando venga alguien de la Santa Inquisición a poner todas las cuestiones religiosas que requerían en su momento para no caer en faul.
Entonces, ahorita si vamos a andar así, eso no es acercar el poder judicial al pueblo. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es que la justicia se haga por el pueblo, no para el pueblo. Es una diferencia muy importante. Imaginemos nosotros un personaje conocido en donde estamos deliberando el asunto de Pancho López y chispas, todo lo conocemos, lo hemos visto en las noticias, etcétera, etcétera. Hay a favor, hay en contra. ¿Y qué tiene que enterarse la gente de cómo está Pancho López? ¿Qué tiene que enterarse de cuál es la controversia que hay de Pancho López en ese sentido? Entonces, los que estén a favor van a estar en contra de quienes estén impugnando las cuestiones. Los que estén en contra, pues obviamente que van a estar apoyados por alguien más. Entonces, aquí sí se está volviendo algo muy delicado, esta forma de pensar de lo que están manifestando a través de diversas notas periodísticas, la nueva integración de la Corte. Si ya teníamos problemas, como lo mencionaba, las decisiones de carácter político, en el que la norma tiene que pasar, aunque esté mal, y lo digo claramente, no podemos amparar a los particulares y demás, pues entonces imaginen ustedes qué va a pasar cuando no puedo pelear la norma. Así de simple, así de sencillo. Entonces ahí es donde viene la posibilidad más grave de que todos nosotros tengamos una indefensión jurídica ante un gobierno recaudatorio. ¿Qué opinan? Y ahí tendríamos que analizar otro principio, bueno, el principio de seguridad jurídica en materia tributaria, ¿no? Y Completamente. lo podemos ver sobre dos vertientes, ¿no? O sea, para el gobernado, en donde mm, es aquello que no está prohibido, está permitido. Mientras que la autoridad solo, hombre, solo puede hacer lo que expresamente le permite la ley. O sea, este artículo 16 de la Constitución, bueno, que consagra este principio, eh, pues me parece que tendríamos que cuidarlo. Pero hay otros, fíjate, mi querido maestro, a ver, el principio de no confiscación, como el acto de incautar. No, no soy el experto en la materia, pero privar de posesiones, bienes, para incorporarse al erario público sin compensación alguna. O sea, queda prohibido, me parece, esta confiscación de bienes, no. O sea, este, ahora, sí he entendido que no se considera confiscación de bienes la aplicación de estos al pago de las contribuciones adeudadas, ¿no? Este, Casualmente. por el particular, ¿no? Así Este, es. entonces, de alguna, pero fíjate, si analizamos todo eso, que además vamos a hacer otro conversatorio, porque tendríamos que hablar del principio de mínimo vital exento, por ejemplo, ¿sí? O sea, en donde obliga al legislador que al momento va a tener que obligar, bueno, obliga al legislador que al momento de diseñar el objeto de alguna contribución o identificar cuál es la capacidad idónea para contribuir, pues respete un mínimo indispensable para que las personas pues cuenten con los recursos necesarios pues para subsistir. Ese es otro principio, pero tenemos, por ejemplo, uno muy importante, o sea, el irretroactividad en materia tributaria. Este, no sé. A ver, yo sí te quiero preguntar, ¿cómo ves tú este nuevo orden judicial? O sea, ¿qué nos esperaría, sí, a partir, pues ya del 1 de septiembre, en donde sabemos que todo se va a ir al pleno, no va a haber salas especializadas? Si lo manejamos a un término de contribuyente, ¿qué debería de estar pensando el contribuyente en relación a estos principios que te estoy comentando? Seguridad jurídica, equidad, proporcionalidad, obligatoriedad, generalidad, vinculación al gasto público. Es súper importante irnos a la cuna. Dame tu opinión sobre esto porque vamos a conformar un nuevo entorno. ¿Cómo debemos de
¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar ante eso? Mira, aquí me haces una pregunta muy interesante y creo que voy a volver a estudiar la carrera porque es otro país y no para bien, ¿eh? Desgraciadamente, no para bien. La ley de amparo, si la Constitución ha sido manipulada, la ley de amparo está peor todavía y más en la actualidad. Por ejemplo, si hay una resolución de la Corte que ampara contra una norma, pues a menos que esté de acuerdo la mayoría de ministros, puede ser generalizada la aplicación o no. Y eso ya lo teníamos, sin embargo lo quitaron. Entonces, son muchas cuestiones que se han perdido. En el 103, 107 de la Constitución se ha manoseado de manera exagerada todo el tema de la impugnación de actos en general y peor aún el tema tributario. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la confiscación, de la expropiación misma, en donde no este gobierno, sino los anteriores, antes decía la Constitución original previa indemnización y después la quitaron para que fuera, ahora sí te indemnizo, pero después de que te lo quité. Ese es algo también sumamente delicado. Por otro lado, tenemos ejemplos a pasto en el tema que tú mencionas. ¿A qué nos referimos? Las disposiciones que cada gobernatura a nivel local establece, normas, ideas, cómo hacerle para poder generar un mayor ingreso. Ahorita tenemos como población un problemón tremendo. ¿Por qué? Por la deuda pública contraída por el gobierno. Esa es una losa enorme que tenemos nosotros y que se va a reflejar en dónde? En la recaudación. Así de simple. ¿Y esto qué va a generar? Y están manifestando mucho una necesidad de una reforma fiscal. Sí, pero ¿para qué lado? ¿En favor de la equidad y la proporcionalidad o en favor de las finanzas públicas? Ese es el problema que tenemos nosotros más grave. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a historia, vamos a hablar de Francia, antes de la Revolución Francesa, precisamente los gastos enormes de la aristocracia genera la recaudación enorme. Y eso es lo que generó el descontento popular. Fue la mayor causa del movimiento armado en Francia, en donde inclusive el cambio de ministros y demás que hubo para manejar las finanzas públicas no fue suficiente. Por el contrario, esto lleva en declive. Y aquí tenemos, insisto, un problema gravísimo con el presupuesto en base a la deuda pública que se ha generado. Viene la recaudación, vienen los gobiernos, las cuestiones fallidas, impugnadas, no se han querido corregir, se siguen manteniendo las normas de 2014 y ISR, la recaudación de IVA, la transparencia de la cuestión de evitar las lavadoras de dinero para que la gente se porte bien y demás. Sin embargo, los contribuyentes normalitos, la población general, ¿en dónde lo va a resentir? Pues no, no lo va a resentir, ya lo está resintiendo en el tema de adquisición de bienes de consumo natural. Algo que, por ejemplo, todos hablan, la famosa canasta básica. La canasta básica jamás se ha definido legalmente. Por sentido común podemos entender lo que son bienes de la supuesta canasta básica. El aceite, el azúcar, el arroz, en fin, pero nunca le han entrado a definir legalmente, porque al momento que lo definan, va a pasar como el índice nacional de precios al consumidor, que para bajarlo oficialmente, si algo está subiendo, lo quitan y ponen otro. Y eso es una manipulación que hace el gobierno, y no ahorita, históricamente. Entonces, ¿qué debemos nosotros de considerar para poder librarnos? Recordemos que el tema de los tratados internacionales ahí nos favorece en artículo primero constitucional. ¿Por qué? Porque ahí se habla de los derechos humanos. Y los derechos humanos están reconocidos también en el tema tributario, juntamente con los precedentes que hay de la Corte. Al margen de que la respeten o no, son precedentes que si no se hacen valer en un momento determinado por parte de los juzgadores nuevos que van a ver, pues tenemos todavía la instancia internacional para buscar que, buscar simple y sencillamente que prevalezca el Estado de Derecho. A la gente le da inseguridad invertir, gastar y demás. ¿Por qué? Porque no sé qué va a pasar más adelante. No sé qué va a suceder con la gente. No sé qué va a suceder con los bienes, con los servicios. Estamos viendo que las empresas se contraen. A manera de ejemplo, pongo el caso de los aranceles de allá del vecino del norte, en donde es una presión más política que legal.
Ahí, ¿quién sufre? Si yo estoy mandando los bienes, pues el que va a pagar es el que los recibe, porque o le recargo el precio o él lo va a pagar. Y al final de cuentas va a ser como el IVA, el que lo paga es el que llega al final, ¿no? El consumidor final es el único que va a resentir ese impacto. Y de aquí a que se den cuenta de esos detalles, pues mientras ya según ellos recaudaron, aunque la economía está empezando a hacer agua. Entonces sí tenemos un problemón tremendo con este nuevo país en donde desafortunadamente no hay seguridad en nada, incluyendo la física, y sobre todo el tema legal, con un Congreso completamente a favor del gobierno, porque tienen al final de cuentas mayoría, se ve muy escasa la posibilidad de que haya una reforma fiscal favorable, insisto, al contribuyente, abrir las plazas y demás. ¿De qué me sirve inclusive que hubiera una norma así si no tengo seguridad física? Al final de cuentas, pon un negocio y al rato te llegan los malandrines y te piden piso, te piden esto, te piden lo otro, y la autoridad, lejos de eso, revolviendo un poquito los temas, nos saca con nuestras famosas características de la nueva CURP y de nuevo esto, de nuevo lo otro. Al final de cuentas, ¿para qué lo quieren? Si alguien secuestran, pues no lo van a encontrar. Ah, ya que lo encontraron porque las buscadoras lo localizaron y demás, vamos a hacer el ADN, pues está bien. Ah, sí, ya salió de la base de datos. Sí, es Pancho López que estaba aquí perdido, aquí está ya morido. Todo ese tipo de cuestiones son ambiguas y mucha gente considera que en realidad ya es más la incertidumbre que la certeza jurídica que estamos viviendo. Con los tribunales no se diga. Los que litigamos sabemos la problemática gravísima que tienen en la saturación. Un tema que nunca se ha tocado, o sea, a los juzgadores, yo quisiera de los que están presentes ahorita levantar la mano mentalmente, ¿quiénes han litigado? ¿Quién conoce a un juzgador? Sin embargo, cuando les preguntan, no, es que a mi compadre le fue mal porque el juez es una tranza, el juez es esto, el juez es lo otro, pero nunca lo comprobaron. Nunca dijeron la defensa no hizo su chamba. Nunca dicen el fiscal no hizo su chamba. A manera de ejemplo y poniendo otro caso, puedo mencionar la cuestión de que alguien entra a X tienda de conveniencia, le da una mordida a un chocolate de 100 pesos y lo agarran. En primera, hacer la lata de una carpeta de investigación por un chocolate de 100 pesos. En segunda, el hecho de que cuando venga el perito, si es que llena, va a decir, ah, sí, mira, le mordió la quinta parte, entonces vale 100, el daño es de 20 pesos. ¿Ustedes creen que sea justo eso? Eso es lo que está diciendo en un momento dado la carpeta de investigación. Y algo que mucha gente no sabe, los juzgadores no pueden ver la carpeta. Los que litigan en materia penal son los que presentan el caso. El juzgador va a decir quién me convenció y quién no. De tal suerte que si en el caso de la fiscalía no presenta bien su chamba, va para afuera el malandro. Así de simple, así de simple. Y muchos abogados que defienden a ese tipo de personas y que respeto yo su actividad, cada quien sabe cómo se gana la vida, pues al final de cuentas son los ganadores, ¿no? Y la parte afectada pues se queda con un palmo de narices. Entonces, esta es la nueva estructura. Por ejemplo, el sistema penal debe de reformarse. El sistema penal, no los juzgados. Quien se porta bien o se porta mal, haya normas o no haya normas, va a seguir haciéndolo. Esa es una realidad. El que se porta bien, se porte mal. Aquí desafortunadamente vemos que es más importante que atacaron a una mascota y no ver a la persona que le quitaron la vida. Entonces, tenemos también una pérdida de identidad, una pérdida de valores como personas, en donde le damos valores a unas cosas que creo yo que son secundarias, en lugar de ensalzar realmente a las mismas personas, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde vamos? Reitero, pues tenemos la incertidumbre, tenemos la desconfianza en un momento determinado de la aplicación de los nuevos jueces, porque aunque tengan experiencia, ¿qué va a pasar ahora? ¿Verdad? Yo llego y es mi cuate, yo llego y lo conozco, yo voté por ti, en fin, todo ese tipo de cuestiones van a pegar o no van a pegar en el ámbito de la profesionalidad de cada juzgador. Esa es una. Y la otra, ¿sabrán hacer su chamba? Y la parte para mí más delicada, ¿no? Salirse
a poner los asuntos en conocimiento en lugares públicos, cuando debe de haber discreción. ¿Por qué? Porque son asuntos muy delicados que se están manejando, ¿no? Y si llegaron a la corte, deben de tener el cuidado de que sean asuntos impactantes, no necesariamente importantes en cuestiones económicas, sino cuestiones jurídicas que conllevan, obviamente, el que la gente se enardezca en un momento determinado, con o sin razón. Entonces, esa sería mi conclusión en ese A sentido, mí me Carlitos. preocupa, pues, el tema de la jurisprudencia, o sea, no sé, o sea, esta interpretación que la autoridad judicial dio ordinariamente a una ley, y así, pues, obviamente se opone la jurisprudencia, estos razonamientos, estos criterios que los juzgadores establecen en sus resoluciones para interpretar normas jurídicas y obviamente cumpliendo con los requisitos de la Constitución y la ley de amparo, que hoy por hoy son obligatorios para los órganos jurisdiccionales inferiores. ¿Qué va a pasar con ese acervo jurisprudencial? A mí sí me preocupa, porque sabemos que la jurisprudencia es al derecho lo que la práctica es a la teoría, o sea, en todas las vertientes. Eh, y hoy por hoy los jueces y los tribunales están obligados a resolver de una u otra forma. Es, y, y, ¿Y qué va a pasar con estos asuntos que se van a someter a su conocimiento, pero que a veces la ley no contempla todos los casos posibles? O sea, me explico, o sea, sí, sí, me parece que es indispensable averiguar el sentido que el legislador le quiso dar en su momento, ¿no? De esta manera en el ámbito federal, ¿no? Este poder judicial de la federación que creó jurisprudencia a través del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, de sus salas, de los tribunales colegiados de circuito, de la sala superior del tribunal, inclusive electoral y de todas las salas regionales. ¿Qué va a pasar con eso? O sea, eso se va a morir, vamos a empezar de cero. A mí sí me preocupa porque todo este acervo jurisprudencial, pues son principios, son razonamientos, son criterios que me parece que necesita seguir utilizando y seguir aplicando este nuevo poder judicial. Y no sé qué va a pasar con ese tema de la jurisprudencia, mi Jorge. Aquí ese tema que estás manifestando, Carlitos, es muy, muy triste, muy triste. ¿Por qué? Porque históricamente la misma ley de amparo dice cuándo deja de funcionar una jurisprudencia. Y digo tristemente porque me deja con la mano en la cintura para este sí, este no, este sí, este no, sin haber un análisis jurídico, práctico, congruente con la realidad jurídica que esté en un momento determinado, con la legislatura vigente, sirviendo o no. Entonces, aquí quedaría algo muy claro, la justicia queda al servicio de quién, al servicio de quién. Y más cuando se trate de actos en contra de las autoridades, en general, pues a quién van a proteger, a quién van a tutelar, al final de cuentas, de quién cobran. Y se los digo fríamente, ¿no? Obviamente hay gente muy loable, muy buena, muy sana, pero pues al final también puede haber gente pecadora, o sea, no podemos tampoco meter las manos al fuego por todos. Habrá quienes sean gente de valía indudable, gente impecable, pero la mayoría, con esta elección, en donde no hay una mayoría de electores que eligió, sino nada más son los votos, que para mí es una falla fundamental en el sistema jurídico mexicano, en donde debería de haber 50 más 1 para que todos los cargos de elección fueran validados y no nada más que voten mis cuates y ya. Me remonto a la historia, vámonos a la época, no digo de quién, pero ustedes van a saber, 80-86, en donde él dijo, en primera no quiero contrincantes, y en segunda, si él votaba por él mismo ganaba, José López Portillo. Entonces ahí, si él votaba por él mismo con un voto ganaba.
Esa es la parte triste de todo esto, ¿no? Las partes sustanciales no las quieren tocar y las partes que les conviene las han ido engrandeciendo en detrimento de quién, de la seguridad jurídica de los particulares. El hecho, como tú mencionabas, bueno, te voy a quitar tu casa, te voy a confiscar tu casa, etcétera. ¿Por qué? Porque simplemente el tema de las cuestiones de que hay Ujú, sospechas de que alguien se está portando mal, la famosa ley de extinción de dominio, pues va ujú. para atrás. Y el proceso sigue, sí, pero ya hasta la vendí. Oye, ¿y cuánto te dieron? Pues la mitad de lo que tú decías que valía, ¿no? ¿Eso es válido? Pues claro que no. ¿Es situación de este gobierno? No, del anterior tampoco, ya venía. Pero la práctica, ahí está, el riesgo ahí está, ¿no? Es igual que la prisión oficiosa. ¿Hasta dónde va a llegar realmente la gente que deba de estar de manera preventiva contra la que debe de estar de manera absoluta, ¿no? ¿Quién lo va a calificar? ¿En función de qué? ¿De experiencia, simpatía o de qué? Entonces, sí, la jurisprudencia anda bailando, la generada a la fecha, los antecedentes muy valiosos todos, buenos y malos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas de los malos también se aprende. Pero, ¿qué va a pasar con el nuevo orden Así y con es. los visos que nos han dado a través de comentarios periodísticos publicados y del conocimiento, vamos a llamarle, de todos nosotros, de qué es lo que pretende la instrumentación de la nueva Suprema Corte, ¿no? ¿A dónde nos puede llevar? Esa es la parte más delicada, a mi juicio. Bueno, pues después de este análisis, bueno, sí quisiera, ¿qué tendríamos, qué nos tocaría hacer? Me parece que tendríamos que buscar colaborar o coadyuvar para, pues, para reforzar, para apoyar este nuevo poder judicial desde nuestra trinchera. ¿A ti qué se te ocurre que deberíamos de empezar como a sensibilizar de que pues tenemos que nosotros como contribuyentes, como asesores, como abogados, qué tendríamos que hacer en primera instancia? En primera instancia, hacer valer lo que es equidad y proporcionalidad constitucionales. Eso es Bien. muy importante. En segunda, hacer valer los derechos humanos Ujú, per se. Entonces, si ya tenemos incluida la equidad y proporcionalidad como garantía individual a través de la jurisprudencia que estamos mencionando, pues vamos a integrarla a los derechos humanos, ya que a nivel internacional pues no nos está reconociendo la equidad y proporcionalidad. Se habla de que hay derecho a impugnar y hay derecho a pagar lo justo, pero lo justo para quién, esa es la parte delicada, ¿no? O justo hasta dónde. De manera de ejemplo pongo a alguien que yo soy soltero, no tengo hijos, no tengo obligaciones y gano 1,000 pesos. ¿Cuánto es lo justo que yo pague? Y por contra, yo soy casado, tengo 3 hijos y gano 1,000 pesos también. ¿Cuánto es lo justo que yo debo de pagar? ujú. Entonces ahí entran en función dos cuestiones. Por la cuestión personal entra la equidad. Por la cuestión general entra la proporcionalidad. El impacto para los dos es el mismo, pero uno tiene derecho a unos descuentos en función de su situación personal. Ese es ahí donde entra la equidad. De acuerdo. Tratar, Y exigirle a las autoridades que en el ámbito de las competencias, pues pues cumplan con la obligación de promover, de respetar, de proteger, de garantizar los derechos humanos, ¿no? De conformidad con los principios que ya conocemos de universalidad, de interdependencia, indivisibilidad, progresividad. O sea, me parece que el Estado deberá pues hacer esto, prevenir, investigar, sancionar, reparar cualquier tipo de violación a los derechos humanos en los términos que establezca la ley, ¿no? Y esa me sí, parece que debería de ser permanente esa exigencia, ¿no? fíjate que ahí, pues yo esa exigencia sería de aplicación. ¿Por qué? Porque el artículo primero le impone a la autoridad de cualquier nivel a respetar los derechos humanos. Entonces, dice claramente que es obligación de las autoridades respetarlos. Ujú. Y si yo no los exijo, pues los sigo violando, ¿verdad? Nadie se queja. Ese es el Dice punto que delicado. ese es el tema. Oye, y como dices tú, el artículo primero, pues el uno es el uno, ¿no? Sí, 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 Oye, sí. oye, vámonos al artículo primero, ¿no?
Sí, de entrada. Y luego vámonos al 2, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Entonces ya de entrada, pues hacer que las autoridades cumplan con nuestro artículo primero de la Constitución. 100%, y que no acabe en el archípodo esto. La tabla del uno, ¿no? Que es la más fácil, ¿no? Así es. Bueno, nos tenemos que ir, mi querido maestro Jorge Martínez, que estuvo aquí con nosotros. Tenemos ahí un reconocido, ya tiene muchos, pero pues es que no es que tengamos que darlo, pasa que queremos dárselo. Mira, aquí está tu reconocimiento, gracias para ayudar aquí y aportar a la comunidad Orfe. Gracias por darnos tu tiempo, mi querido Jorge, tu conocimiento. Sé que le dedicas mucho tiempo al estudio. Tiene un gran programa en YouTube, Il Consiglieri. Véanlo, búsquenlo, síganlo. Nos mantiene de veras atentos, alertas, actualizados. Y yo, la verdad es que quisiera yo seguir invitándolo, si él nos lo permite, para que sigamos hablando de estos temas que a él se le da bien y que le gustan y que son la base y que me parece que necesitamos seguir manteniendo este tipo de pláticas para no olvidarnos. Fíjense, cerramos con el artículo 1 de la Constitución. Empezamos de cabeza. Empezamos, ¿no? Entonces, pero bueno, gracias, mi querido maestro Jorge Martínez, que estuvo aquí con nosotros. Por supuesto, ya saben, abogadazo, maestro, catedrático, y por supuesto, todo este referente de investigación en materia, no solo tributaria, pero pues nos da un punto de partida y un punto de llegada en todos estos temas que yo quería, por supuesto, aportarles aquí a la comunidad Orfe. Gracias, mi Jorge, gracias, mi querido amigo, mi maestro. Vamos a mantener la continuidad de estos temas para otro conversatorio, si tú nos lo permites, y te mando mi agradecimiento y un abrazo. Gracias, mi Jorge. Juan, ahora sí que mi maestro aquí, Jorge Martínez, estuvo con nosotros aquí en Conversando con Orfe. Nos vemos el próximo miércoles, ya saben, aquí. Igual, misma hora. Gracias a todos. Gracias por haberse estado con nosotros. Gracias. Gracias.